Hola y bienvenidas a un episodio más de cómo afrontar la vida adulta y salir ilesa en el proceso. Spoiler, no tengo ni idea, pero para quien no me conozca, yo soy Cintia, soy investigadora literaria y profesora de L, razón por la cual apenas tengo tiempo para subir vídeos a internet, pese a lo muchísimo que disfruto de preparar los vídeos y compartirlos especialmente. Quería hablar hoy de cómo me he sentido los últimos meses para recomendar aquellos libros que me han acompañado en estos momentos y que pues me han calado de alguna forma. He estado en un proceso de apatía, he estado anestesiada emocionalmente debido pues a circunstancias laborales sobre todo. Entonces he pasado algunas semanas en las que apenas era capaz de sentir alguna emoción, al menos de forma intensa o natural. Si podía sentir o pasaba por mí alguna emoción era de una forma muy suave, muy tenue, por lo que apenas podía percibirla. Aunque parezca que no, es una situación muy frustrante porque la vida pasa, pero sientes que no pasa por dentro de ti y no era capaz de procesar las cosas bien. Ahora la verdad es que quería compartirlo porque me siento mucho mejor, tuve un clic conmigo misma y bueno, estoy en terapia psicológica, entonces pues eso también me ayuda. Y lo que a mí me funciona mucho es hablar conmigo misma, exteriorizar cómo me siento, poner en perspectiva las cosas que he conseguido, mis objetivos y ver de qué forma puedo alcanzarlos, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas quiero o puedo cambiar. Y el vídeo en realidad no tiene absolutamente nada que ver con esto, me estoy yendo un poco por las ramas. Pero para humanizar este canal, que no soy solamente una profesional o una lectora, soy una persona con sus emociones y para mí la literatura es algo imprescindible porque muchas veces me ayuda a poner palabras a cosas que no soy capaz de entender del todo o de las que no he sido consciente previamente. Entonces, estos meses para mí ha sido muy complicado leer por la falta de tiempo y por otra parte por este periodo apático en el que me he encontrado. No voy a hablar de todos los libros que he leído estos últimos meses, sino de los libros que más me han gustado y que os quiero recomendar. Quiero hacer una recomendación de libros para que os acompañen a vosotras también. No son libros que me hayan hecho salir ni de un bloqueo lector ni de un bloqueo emocional en mi caso, sino libros que me han gustado y que he disfrutado a pesar de pues, ser un robot estos últimos meses. Voy a dividirlos en 3 secciones diferentes, en cómics, poesía, que es el género que más me ha acompañado, es mi género predilecto, y por último, narrativa. Hace algunos años descubrí una tipología de cómic que a mí me encanta, que son todos aquellos cómics que hablan de figuras literarias o mujeres relacionadas con el mundo literario de alguna forma. Empecé con Anais Nin en un mar de mentiras, que me encantó. También leí uno sobre George Sand, que de hecho tengo aquí, a ver si puedo. Este me encantó, habla de la biografía de esta escritora francesa del siglo XIX y lo que más me gustó de este es cómo combina pues esa parte biográfica, gráfica y algunos fragmentos de sus propias obras, cómo las va relacionando con los episodios de su vida. Me pareció de verdad increíble este cómic. Pues siempre que puedo intento volver a estos cómics y estos últimos meses he llegado a la biografía de Virginia Woolf. No sé cómo se pronuncian sus nombres, os dejo por aquí la cubierta. Habla de la vida de esta escritora que es de mis favoritas de la vida. Creo que no hay mucho más que añadir. Me parece un buen acercamiento a su figura, la verdad. El segundo cómic es uno dedicado a Sylvia Beach, que está realizado por Emilia Cinzia Perry y Silvia Vanni.
En este caso yo no conocía a esta mujer y resulta que es la fundadora de la librería Shakespeare & Company en París. Nos cuenta un poco cómo le surgió esa idea, nos habla también de su biografía, pero sobre todo enfocada a la fundación, a la inauguración, a la gestión de esta librería que fue importantísima en el París de los años 20. Porque era una librería dedicada a la literatura norteamericana y en ese momento había muchísima migración de estadounidenses a París debido a la ley seca y algunas represiones que estaban teniendo lugar en Estados Unidos. Lo que es interesante también es la relación de Sylvia Beach con muchas personalidades literarias de la época, tanto francesas como estadounidenses, y también algo que destaca mucho de esta persona es que fue la primera editora del Ulises. Fue, por una parte, mecenas, pero también la persona que confió en la publicación de una de las obras que ha acabado siendo parte del imaginario universal. Es una de las grandes novelas del siglo XX, yo todavía la tengo pendiente. No me interesa mucho James Joyce, la verdad no es algo que tenga como prioritario, pero quizá en algún momento la lea y me gusta conocer esta parte de la historia del libro, la verdad. Pasamos a la poesía, que bueno, si no os gusta la poesía, siento deciros que este canal no es para vosotras, o quizás sí, porque así podéis descubrir un mundo totalmente nuevo. Y lo importante de la poesía es no tanto entenderla, sino sentirla, y la verdad es que es bastante contradictorio teniendo en cuenta que yo apenas he tenido emociones. Pero sí que he leído algunos poemarios que me han removido de alguna forma o que simplemente me han gustado y que os recomiendo muchísimo. Voy a hablar por uno que creo que es poco conocido, que es Pum Pum Pum, de Ángela Bonachera, en el que habla de una agresión sexual. Entonces, ya el contenido es durísimo y tenemos de fondo esta onomatopeya, este sonido que acompaña durante todo el proceso postraumático. Me parece que está muy bien construido, habla pues de un tema que, a pesar de tener cierta visibilidad últimamente, de que cada vez se denuncie más diferentes tipos de agresiones que tienen que ver con el sexo, no se acaba de explorar hasta qué punto esta violencia está presente a nuestro alrededor. Y en este sentido también tengo pendiente el último poemario de Iria Fariñas, que trata también esto. Y cuando lo lea, porque quiero leerlo y ver cómo trata ella el tema, pues seguramente os hablé también de él y puedo relacionar ambos poemarios. Todos los poemarios de los que voy a hablar en este vídeo son bastante trágicos, ya lo siento, pero tienen una belleza también absoluta o son muy interesantes desde el punto de vista del tratamiento del lenguaje. Entonces no nos tenemos que quedar solo con el contenido, con la denuncia que pueda haber intencionada, sino la construcción del lenguaje, que es una de las principales características de la poesía. Dicho esto, os recomiendo también Daniel, que es un poemario conjunto entre Chantal Meillard, que quien me conoce ya sabe que adoro a esta escritora belgo-española, y Piedad Bonet, a la que todavía no había leído, pero que sin duda voy a seguir leyendo. Es un poemario duro porque trata el tema del duelo por la pérdida de un hijo y no sé si también en el caso de Piedad Bonet, yo diría que sí, pero fue a causa de un suicidio. Entonces es duro ser madre y perder a tu hijo, pero mucho más duro es que encima sea por este motivo. Es muy bonito ver, a pesar de la tragedia que envuelve, cómo se complementan ambas voces, cómo cada una tiene una experiencia similar, pero la ha vivido de forma diferente. Es un poemario breve y desgarrador, la verdad. Otro poemario que trata un tema también complicado como es la enfermedad, concretamente el Alzheimer, es La paciencia de los árboles
de María Sotomayor. Si no recuerdo mal, el parentesco es de la abuela y como la nieta va relatando, ¿no?, esa pérdida de memoria, esa pérdida de identidad, de cómo se desarraiga de la vida paulatinamente. Y utilizo estas palabras, voy a decir muchísimo la palabra desarraigar en este vídeo, como vais a ver a continuación, pero porque lo bonito de este poemario es cómo asocia la enfermedad a los árboles, todas las metáforas que construye a partir de las diferentes partes de un árbol, como pueden ser el tronco, las hojas o las raíces. Y el último poemario del que os quiero hablar hoy es Música para los muertos y resucitados de Valsina Mort, que es una poeta bielorrusa que habla en este poemario de la Segunda Guerra Mundial, de Chernóbil, de las consecuencias tras la guerra, todo el trauma familiar, todas las pérdidas, la migración, los exilios, la violencia que está presente en diferentes capas. Es de nuevo un poemario duro desde el punto de vista del contenido, pero que vale muchísimo la pena, me encantó. O sea, de los que he dicho, este es sin duda mi favorito de los últimos meses. Y por último, vamos con la categoría de narrativa, en la que habrá un pequeño popurrí de libros que podemos meter en esta categoría para no hacer 8 más. El primero del que quiero hablaros es Todo lo que crece, escritura y naturaleza de Clara Obligado. Y este fue uno de los libros que a mí me hizo florecer de nuevo, volver a tener emociones, conectar con mis propias raíces, hablar conmigo misma. Es un libro que dialoga con el que estoy escribiendo yo, con mi poemario, por el tema del origen y el desarraigo. Por eso digo que iba a decir muchas veces esta palabra. Clara Obligado es una escritora argentina que se exilió durante la dictadura y vino a vivir a España. Lleva muchísimos años en España, pero no acaba de ser española, no acaba de entrar en la categoría, por ejemplo, de literatura española, como comenta también en su libro Una casa lejos de casa, que también os recomiendo y me gustó muchísimo. En Todo lo que crece explora más esa relación entre la naturaleza y la escritura, como vemos en el propio subtítulo, que son las dos cosas que a mí más me gustan en este mundo. Entonces no podía no gustarme este libro, aunque la verdad es que otros libros similares como La escritura indómita de Mary Oliver, yo siempre lo pronuncio a la catalana porque soy mallorquina, supongo que es Mary Oliver, pero algo así, no importa. Yo no conecté con ese libro, quizá debería releerlo. Pero volviendo a Clara Obligado, me gusta cómo se expresa Clara Obligado, me gusta su forma de escribir, su estilo, pero además me gusta mucho la decisión de haber dividido el libro en dos partes, que son sur y norte. ¿Por qué? En el sur nos habla de la naturaleza que la rodeaba durante su infancia, nos habla de su vida en Argentina, de sus procesos también creativos, pero en la segunda, en el norte, nos habla de cómo no se ve reflejada en los árboles que la rodean, en lo difícil que fue encontrar o saber nombrar esa naturaleza que encontraba en Madrid, y también cómo fue cambiando su escritura, ¿no? No solo su escritura, su vida, tiene un componente autobiográfico muy importante, pero me parece que lo hace desde una perspectiva mucho más original que decir, pues cuando tenía 5 años mi abuelo me dijo no sé qué. No, es esa relación biográfica con la escritura y la naturaleza. O sea, me encantó. Me fue un viaje esta lectura que, si alguna se atreve, vale mucho la pena. No es para nada un libro inaccesible o difícil, lo he dicho, porque pues normalmente a las personas a las que nos gusta leer tenemos siempre muchos libros pendientes y creo que este debería ser uno de vuestra lista. Siguiendo por esta línea de memoria y autobiografía, pero desde un punto de vista poco frecuente, vamos a decirlo, os recomiendo también Els meus cabells, que es una traducción del portugués de Es Cabelos, de Jaimília Pereira Almeida,
que es una escritora portuguesa pero de ascendencia angolana, y esto es importantísimo para poder entender el libro. Pertenece a toda esta nueva generación de personas que tras la colonización de Portugal en los diferentes países africanos hablan sobre la historia, ¿no? Sobre mirar la historia desde otra perspectiva, desde la perspectiva no colonial, desde la perspectiva de hecho colonizada. Ella es una escritora mestiza, es decir, ella no es solamente angolana, creo que su padre era portugués y bueno, ella fue a vivir a Portugal en cierto punto cuando era muy pequeña, porque la situación en Angola era muy violenta. Entonces, a partir de esa parte física tan característica para las personas afro como es el pelo, Jaimilga Pereira Almeida nos cuenta esa relación con su cultura mestiza, ¿no? Lo de ser portuguesa, pero que no te acaben de percibir como portuguesa por tu físico, pero tampoco acabas de encajar en la negritud, entonces tienes ese desarraigo de nuevo, que no acabas de pertenecer a ningún lugar, que sufres muchísimos episodios de racismo y el pelo es ese gran símbolo que recoge muchas de esas violencias. Me pareció muy interesante a mí es que el tema de la colonización y sobre todo esas nuevas miradas de coloniales y poscoloniales me parecen imprescindibles, que debemos conocerlas y por eso también os lo traigo aquí. Y sobre esto estoy leyendo paralelamente, que todavía no lo he terminado, Memória de Plantação de Grada Quilomba, que es, pues yo creo que también de ascendencia angolana, pero no estoy del todo segura. Vive en Alemania y lo que hace en el libro es, hace un ensayo espectacular también sobre diferentes tipos de violencia colonial y racista que se fundamenta en una base teórica muy fuerte, está muy bien documentado ese libro, que acompaña también con la experiencia de mujeres afros, que viven en Alemania, que muchas son alemanas, pero no acaban de ser percibidas como alemanas por su físico nuevamente. En ese libro he aprendido cosas muy duras, cosas que no conocía del sistema colonial, que creo que debería conocer todo el mundo, y cuando lo termine hablaré mejor y con más detalle de él, porque es un libro imprescindible también. Utilizo mucho esa palabra, pero es cierto. Y para cerrar con esta sección de libros que te van a destrozar pero que merecen la pena, voy a hablar de la novela La tiranía de las moscas de Elaine Vilar Madruga, una autora cubana, en cuya novela vemos esa mezcla del Estado y la vida familiar, cómo se interseccionan los puntos de convergencia y divergencia entre diversos tipos de opresión, especialmente la patriarcal. Vemos cómo todo ese poder patriarcal está presente en diferentes capas a partir de diferentes puntos de vista, aunque tenemos una protagonista clara que es la hija mayor. Tenemos la historia de una familia con padre y madre y 3 hijas, 2 hijas y un hijo, y cada hijo tiene pues una peculiaridad y vamos a ir descubriendo cómo. Es un libro muy violento y a pesar de que vemos pues quizás cosas de crítica a la dictadura cubana, etcétera, creo que es también importante esa visibilización de la violencia intrafamiliar y cómo el Estado se reproduce en lo privado, ¿no? Vemos como esa difusión entre las fronteras de lo público y lo privado por ambas partes. Me parece que tiene análisis muy interesantes y que a pesar de ser dura, muy violenta y muy desagradable de leer, me enganchó muchísimo. A mí es que me gustan este tipo de libros. Yo, si buscabais lecturas cozy, también lo siento porque no era el vídeo para vosotras, pero llegará en algún momento ese vídeo.
Aquí os dejo las recomendaciones del vídeo de hoy. Espero que os haya llamado la atención alguna y podéis dejarme en comentarios qué libros os han acompañado a vosotras los últimos meses, que os han gustado especialmente. Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho y un beso.